Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad. Pueblo de Gomorra. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos, y de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar a asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hasta aquí la palabra. Amén. Lectura del Salmo 32. Comenzaré el primer versículo yo, seguidamente ustedes y así uno cada uno. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, se rompió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto morará aquí todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodeará la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. El Evangelio en el capítulo 19 de San Lucas. Hermanos, el Señor sea siempre con vosotros. Lectura del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo según San Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad,
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, hasta aquí el Evangelio de nuestro Señor. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Isaías. Podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Isaías. Como les dije al principio del culto, ya la liturgia de la palabra nos empieza a preparar para el nuevo tiempo litúrgico que se aproxima. Aproximadamente nos quedan dos domingos, para que comencemos el Adviento. Y por un lado, esta palabra hoy exactamente nos quiere recordar algo, un aspecto importante de nuestra vida que nunca debemos olvidar. ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese aspecto? Un aspecto de nuestra vida espiritual que nunca debemos olvidar. Ese mismo. Efectivamente, la necesidad de arrepentirnos. En todo momento y en toda circunstancia, nunca debemos olvidar que necesitamos arrepentimiento, necesitamos conversión. Incluso si somos asiduos a participar en la iglesia, también necesitamos conversión. Si no participamos en la iglesia, también necesitamos conversión. Y para comenzar, me gustaría que viéramos en esta lectura que hoy fue proclamada de Isaías en el versículo 10, algo curioso que comienza Isaías en esta profecía. Y es que Dios establece un parecido entre los que rigen Jerusalén, entre los que gobiernan Jerusalén en ese momento y los que gobernaban en el antiguo o en los antiguos pueblos de Sodoma y de Gomorra. Dios compara a los guías del pueblo de Israel con los gobernantes de Sodoma y Gomorra, de manera que en lugar de esta profecía transmitir a los gobernantes que las cosas estaban bien y que Dios estaba contento, transmite todo lo contrario, que las cosas van mal. En el capítulo 18 de Génesis hasta casi mediados del capítulo 19 tenemos esta historia de lo que pasó en Sodoma y Gomorra y por qué fueron castigadas, cuál fue la razón de esos castigos,
para que nos hagamos una idea de por qué Dios compara al pueblo de Israel con los gobernantes de estas ciudades. Si continuamos en la lectura, en el versículo 11 de este mismo capítulo, encontramos ahí un reclamo de Dios a su pueblo. En el libro de Levítico, tenemos ahí todas las normas y todas las leyes. Y entre normas y leyes había un aspecto en el que animales en sacrificio a Dios. Se ofrecían holocaustos, se ofrecían corderos, con el objetivo de ese sacrificio presentado a Dios, servía para perdonar los pecados del pueblo. Pero el problema que nos presenta este versículo no reside en los sacrificios, no reside en todos esos actos litúrgicos o religiosos que estaban plasmados en la ley. El problema, queridos hermanos, era que el corazón del pueblo de Dios estaba lejos de Dios, a pesar de que cumplían aquellos rituales y aquellas ceremonias. El problema no es el rito, el problema no es los rituales o los sacrificios. El problema era que el corazón de ellos estaba lejos de Dios. No obedecían a Dios. Y hasta cierto punto, con el hecho de cumplir con una serie de normas y de ritos, muchas personas o muchos de los del pueblo de Israel consideraban que ya habían hecho lo que les correspondía hacer y se olvidaban del amor al prójimo, de ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los forasteros, de obedecer a Dios, en plan de ya ofrecí un cordero en sacrificio y ya hice lo que tenía que hacer. Los rituales y los sacrificios deberían mostrar la devoción que sentimos por Dios, pero el amor a Dios tiene que venir desde el corazón. Ofrendas, oraciones, rituales que se ofrecen sin amor a Dios, sin obediencia a Dios, no sirven para nada y no traerán ningún tipo de recompensa para aquel que lo hace. Incluso nos lo decía el propio Dios: cuando alcéis vuestras manos, me haré el sueco. Vuestras oraciones, tampoco las voy a escuchar. Pensemos en un momento, queridos hermanos, cuántas veces nosotros hemos hecho esto mismo en nuestro día a día. Cuántas veces solamente nos conformamos con tener 1 hora a la semana para venir al templo y para acordarnos de Dios, y el resto de la semana a Dios muy buenas. No dejamos tiempo ni para orar, ni para leer las Escrituras. No dejamos tiempo ni entablamos una relación personal con Dios y nos conformamos con dejar solamente 1 hora a la semana. Incluso mis sacrificios, dijo en su momento el Creador. Nosotros no debemos olvidar que por encima de todo somos nosotros los que necesitamos de Dios.
Nosotros necesitamos que Dios escuche nuestras oraciones, que Él responda a nuestras oraciones. Dios no necesita de nuestras oraciones, Dios no necesita de nuestras alabanzas. Somos nosotros los que lo necesitamos, porque eso nos beneficia a nosotros. Dios es Dios. Si le oramos o no le oramos, la respuesta de Dios es a cada uno de nosotros. Y a Dios no le interesa que le prendas 4 velas, que entres de rodillas en el templo, que te des con un látigo o te pongas cilicios para atormentarte. Él solo espera una cosa, y es que creas en su Hijo Jesucristo, que obedezcas a su Hijo Jesucristo. Y sobre todo en el versículo 17, final del 16 y principios del 17 de Isaías, que dejes de hacer lo malo, que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer el bien. Queridos hermanos, el pueblo de Israel daba por hecho esto, daba por hecho de que por ser el pueblo escogido, una vez al año pago un cordero para que lo ofrezcan en mi nombre o en nombre de la familia y ya está. ¿Cuántas veces yo también he escuchado de personas decir en relación a sus hijos: mi hijo ya dio la primera comunión, ya dio la confirmación, ya hice lo que debía? Si eso aparecerá cuando se case o para el funeral por la iglesia. Ya hice lo que debía. O de personas de: haré esto y ya he cumplido con Dios. Vuelvo a repetir, todo eso que tú hagas tiene que nacer de una relación con Dios. Tiene que nacer por el amor a Dios. Porque no es por el hacer cosas que seremos gratos ante Dios. Seremos gratos ante Dios por la fe en su Hijo Jesucristo y por la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hacemos esto, como dice el versículo 18 de Isaías, por muy rojo, por muy grana y carmesí que sean nuestros pecados, quedarán blancos como la nieve, quedarán blancos como la lana. En Cristo podemos nosotros hacer efectivamente eso, limpiarnos de nuestros pecados. Vemos a Zaqueo en el Evangelio capítulo 19 de San Lucas. Vemos a Zaqueo que dice aquí la palabra que era un principal entre los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, pero Zaqueo no era un simple cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos. Tenía un rango bastante alto. Eran odiados estos porque de una u otra manera compraban la licencia a Roma. El cobrador de impuestos compraba una especie de licencia a Roma para cobrar impuestos. Y luego, para cubrir eso que pagaron, algunas veces cobraban de más al pueblo. Y eran odiados por eso y porque luego cobraban impuestos para una nación que había ocupado Judea. Eran odiados, vamos, en pocas palabras. Dice los versículos 3 y 4 de este evangelio que él quería ver quién era Jesús, pero tenía impedimentos. Era pequeño de estatura. Supera esos impedimentos. Dice que se sube a un árbol. Y una cosa que podemos tener en cuenta también es que de una u otra manera Zaqueo se pone al descubierto. Recuerden que es una persona importante. Aparte de una persona importante, es una persona odiada entre el pueblo. Y aún así se sube al árbol poniéndose un poco al descubierto, que iban a criticarlo, iban a burlarse de él, pero no le importa exponerse.
Y en este acto atrevido que hace Zaqueo por ver quién era Jesús, Jesús responde de la misma manera y también actúa de la misma manera nuestro Señor y se expone también a la crítica del pueblo. En el versículo 7 dice de que todos criticaron a Jesús porque fue a casa de Zaqueo, un hombre pecador. Zaqueo, ante este acontecimiento, responde convencido al Señor. Algunos dicen que tuvo en ese momento su conversión. Y ahí nos dice el Evangelio, pues que dará la mitad de los bienes a los pobres, que regresará 4 veces más si ha cometido fraude. Y hemos de tener en cuenta de que eso no se lo pidió Jesús. Jesús solamente le pidió hospitalidad, quedarse en su casa. ¿Os acordáis del joven rico? Le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dice, pues mira, cumple la ley, haz esto, haz lo otro. Eso lo he hecho. Pues reparte tus bienes. Y nos dice el Evangelio que no lo hizo, porque tenía mucho dinero. Zaqueo, podemos entender que tenía mucho dinero. Pero Jesús no le pidió que hiciera nada. Solo le dijo, quiero quedarme en tu casa. Algunos se atreven a decir de que aquí Zaqueo tuvo su conversión nacida de la nada, más que de la presencia de nuestro Señor en su vida. Es algo que debemos también nosotros tener en cuenta, de que nuestro Señor vino a salvar todo aquello que se había perdido. Y todo aquello que se había perdido tiene nombre y apellido, querido hermano, querida hermana, tú y yo. Jesús vino a salvarnos, porque tú y yo estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, estábamos alejados de la presencia de Dios, estábamos muertos espiritualmente, pues como todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, nos dice la palabra. Y Él vino a buscarnos, y Él vino a rescatarnos, y Él se fijó en ti, no por tus méritos ni por tus cualidades, se fijó en ti porque te ama y te ha llamado para servirle porque te ama. No debemos atrevernos nosotros a declarar a cualquier persona que no es merecedora de esta esperanza. Aunque seamos asesinos, terroristas, racistas, violadores, lo peor de la sociedad, todos necesitamos la salvación que Dios nos da mediante su Hijo Jesucristo. Como les decía al principio, todos necesitamos conversión y arrepentimiento. Los que aquí estamos, como también los que están fuera. Jesús vino a eso, a buscar todo aquello que estaba perdido. Y así como Zaqueo subió al árbol para ver quién era Jesús, podríamos también pensar que Jesús también estaba buscando a Zaqueo y por eso alzó la vista para verlo. Esta es la buena noticia de hoy, queridos hermanos. Cristo viene a salvarte. Cristo quiere perdonarte. Él quiere ir a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Entre los que estamos presentes, entre los que luego nos escucharán a través de la transmisión, ¿quién no necesita salvación? ¿Hay alguien que no necesite salvación? Creo que todos lo necesitamos. Y el primer paso es volvernos a Dios, arrepentirnos, aprender a hacer el bien, como dijo Isaías, buscar a Jesús, como hizo Zaqueo, recibirlo en nuestro corazón, pero también es muy importante tomar una decisión motivada desde el agradecimiento, como hizo Zaqueo. Ese agradecimiento de que ha sido Dios el que ha tomado la iniciativa de salvarnos, no por méritos nuestros, sino
por pura gracia de Él, o como dijo uno por ahí, porque le dio la regalada gana. Oremos. Repitan después de mí: Señor Jesús, yo te necesito. Ven a mi vida, a mi corazón, a mi casa, a mi familia. Perdona todos mis pecados. Te pertenezco, Señor, sálvame. Amén.